dijo que nosotros seríamos luz para el mundo. Bueno, si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale tu like, de me gusta, yo no monetizo los videos, y comparte este video y los anteriores. Suscríbanse y denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, un aviso, mañana nos vamos a ver otra vez a las 6 de la tarde, hora central de México. ¿Para qué? Para la gran fiesta de Bicurín. Es la misma fiesta, los panes y levadura, pero es la fiesta de Bicurín. 6:30, perdóname. 6:30, repito, 6:30. ¿Sí? Bueno, ¿y qué se hace mañana? Bueno, le cantamos al Eterno, vamos a seguir estudiando la bendita palabra de la Abacados, y se presenta, muy importante esto, atención, la gavilla de cebada. De cebada. Es muy importante porque es un mandamiento. Y luego seremos aceptos delante de Yahweh si lo hacemos así. A Él le gusta que se cumplan sus mandamientos. Y a nosotros nos gusta muchísimo guardar sus mandamientos. Cada espiguita representa a uno de nosotros, cada espiguita de cebada, después la de trigo en Shavuot. Por eso es muy importante. Ahora, mañana lunes, entonces nos vemos 6:30. El día martes no va a haber servicio, pero el miércoles sí va a haber servicio. Ese servicio del miércoles 16 de abril va a ser a las 6 de la tarde. Va a ministrarles nuestro amado Roel Luis Cervantes un tema muy importante, la puerta abierta. Es muy interesante todo lo que les va a platicar, nos va a platicar nuestro amado Roel Luis, por favor, es muy importante. Bueno, seguimos con el tema de sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach. Estamos en el capítulo 19 de Juan, el Evangelio, el Nuevo Pacto, Juan 19, verso 17 y 18. Perfecto, vamos ahí. Y él cargando su cruz, y repito, él cargó lo que se llama patíbulo. Eso ya está explicado en el tema de Pesaj de los años anteriores. Salió al lugar llamado de la calavera, así dicen las traducciones, y en hebreo Gólgota. Realmente fue al monte de los olivos. 18. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Yahshua en medio. En los temas anteriores de Pesaj, yo explico, si no con puntos y comas, pero más detalladamente, cómo fue el proceso. Entonces, por eso les invité a que consultaran esos temas, y si no, pues tienes mucho tiempo de descanso ahorita como para poder estudiarlos. Bueno, entonces, anoten esta cita que ustedes van a estudiar hoy en casa. Génesis capítulo 22, verso 1 al 6. Isaac, el hijo de la promesa, cargó la leña para su propio sacrificio. Pero sabemos que el malaj de Yahweh le dice, sé Abraham, el padre de Abraham, que temes a Elohim, no hagas ese sacrificio. ¿Se acuerdan? Entonces aquí Isaac cargó la leña y Yahshua cargó su propio madero. Tremendo, ¿verdad? Ahora, la ofrenda por el pecado se sacrificaba, vale la redundancia, fuera de la ciudad. Anoten la cita, Hebreos 13, verso 11 al 13. Perfecto. Bueno, entonces de esta manera, con la crucifixión, todo el sufrimiento, la muerte, pero la resurrección, recuerden, de esta manera, Yahshua fue hecho pecado por nosotros. Y van a estudiar 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Ahora, las otras dos personas que están aquí descritas eran criminales, eran ladrones. Bueno, y a ellos sí les quebraron las piernas, a Yahshua no, porque estaba profetizado que ningún hueso de Yahshua sería quebrado.
Juan, van a estudiar Juan 19, lo vamos a ver en breve. Versos 32 y 33, anoten Lucas 23, verso 32 y 33, y anoten Mateo 27, verso 44. Perfecto. Vamos a continuar en Juan, el capítulo 19 de Juan, verso 19 y 20, y esto es lo que vimos ayer en las diapositivas. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yahshua Nazareno, Rey de los Judíos. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Se acuerda de la diapositiva? Está sacada de esta cita. Porque el lugar donde Yahshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bueno. El título entonces en 3 idiomas para que nadie tuviera dudas. ¿Sí? Ahora vamos a leer el 21 y 22. Dijeron a Pilato los principales Juanín de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Cosa que era mentira, ¿verdad? Que es verdad que él es el rey de todos los judíos. Pero vamos, él no lo dijo. 22. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, escrito está. Y ya vimos que son las letras Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh Sebaot, Yahweh, su nombre es Yahweh. Entonces, anoten por favor, miren, Pilato, aparte de lo que yo expliqué ayer, hizo, anótenlo, el trabajo sucio de los fariseos. Terrible. Hizo el trabajo sucio de los fariseos. Pero al fin y al cabo, Pilato culpable, Judín culpable, gentiles culpables. Porque estábamos todos bajo maldición. Anoten Juan 18, verso 38, Juan 19, verso 5, Juan 14, verso 15, Mateo 27, verso 22. Muy bien. Ahora, mucha atención. Sin embargo, a pesar de todo esto que hemos estudiado, todo lo permitió Elohim para que se demostrara quién era el Mesías, él mismo. Porque dice, fuera de mí no hay quien salve. Yo, Yahweh, en el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Fuera de mí no hay quien salve. Por eso Yahshua es Yahweh. Yahshua. Yahweh es mi salvación. Vamos a leer el verso 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yahshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Bueno, vamos a leer el 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces anota la cita que está ahí, Salmo 22, verso 18, profetizado por el rey David. Entonces Yahshua, por todo lo que dice aquí, él quedó completamente desnudo. O sea, fue una ignominia, fue lo peor que pudieron hacer. Fíjense, él quedó desnudo totalmente, pero él da vestiduras a los que se arrepienten. Anoten eso, está hermoso, porque está en la Biblia. Él murió desnudo, pero da vestiduras a los que se arrepienten. Y tú vas a buscar, bueno, dejémoslo por lo pronto ahí. Ahora vamos a ver el verso 25 al 27 de Juan 19. Estaban junto a la cruz de Yahshua, su madre, Miriam, y la hermana de su madre.
Miriam, mujer de Cleofas, y Miriam Magdalena. Cuando vio Yahshua a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Es que Juan era un discípulo especial, era el discípulo amado. Así hay entre los hermanos, a todos los amamos, pero hay hermanos que se dan mucho a querer, a amar. Son dóciles, fieles, etcétera, etcétera. Bueno, anoten esta cita. Lucas 2, verso 35. La profecía del viejito Simeón, ¿se acuerdan? Anoten Lucas 23, verso 24 y Lucas 23, verso 42 y verso 43. ¿Se acuerdan cuando Simeón le dice: una espada atravesará tu corazón? Le dijo a Miriam, ¿sí? La que albergó el bebé Yahshua, al bebé Yahshua. Bueno, mucho sufrimiento para la mamá, por así decirlo. Verso 28 y 29. Después de esto, sabiendo Yahshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y eso tú lo encuentras en el Salmo 69, verso 21. Ahí está la cita en la Biblia, ¿sí? Y el verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se lo acercaron a la boca. Van a buscar esta cita y la van a leer en casa, por favor. Mateo 27, verso 46. Ahora, yo he dicho que Yahshua, en temas de Pesaj anteriores, que Yahshua nunca perdió el juicio, el sentido, la conciencia, por así decirlo. Entonces anoten, número 1, Yahshua estaba consciente. Y 2, Yahshua sabía que estaba cumpliendo las profecías. Y van a leer en su casa Salmo 42, verso 1 y 2, y el Salmo 63, verso 1. A mí me hubiera gustado mucho leer con ustedes todas estas citas, pero estoy tratando de recuperar mi voz, estoy en tratamiento, y bueno, por eso quiero hacerlo de esta forma. Ahora, muy bien. Bueno, ahora, por lo que acabamos de leer, hermanos, que dice aquí en el 28, tengo sed. Anoten esta reflexión que hice. Es impresionante la paradoja de que Yahshua es el agua de vida. Entonces la paradoja es que es impresionante que el que es el agua de vida muriera sediento. Terrible. Anótelo. Es impresionante que el que es el agua de vida muriera sediento. Y ustedes van a buscar Juan 4, verso 14, Juan 7, verso 38 y 39. Ahora, para entender lo del vinagre, pongan ahí vinagre, van a leer el Salmo que les dije, el Salmo 69, verso 21. Y para entender lo del hisopo, es Éxodo 12, verso 22. ¿De acuerdo? Eso ya está explicado en las parashot, las porciones de la Torah. Vamos al verso 30. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bendito es su nombre por siempre. Se han encontrado allá en Israel, sobre todo en Jerusalén,
recibos en piedra de aquel tiempo. Esto ya estudiando yo por mi parte otros libros serios. Entonces se han encontrado recibos de aquel tiempo que decía pagado por completo. O sea, cuando alguien debía a alguien, el que prestaba el dinero o lo que fuera, ponía pagado por completo. De hecho hay una palabra, tetelestai, anótela, así en fonética, tetelestai, que quiere decir pagado por completo. Entonces Yahshua al decir consumado quiere decir que la obra redentora estaba completa, ningún sacrificio. Por eso lo de las vacas rojas que yo dije desde antier, pues es una ridiculez. Hablo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Había sido hecho pecado Yahshua, no nada más por Israel, sino por la humanidad. Segunda de Corintios 5:21. Ahora, quiero hacer una aclaración para los nuevecitos. Yahshua fue quien entregó su vida. No fue un asesinato. Porque si hubiera sido un asesinato, no hubiera habido expiación, perdón de pecados. La ofrenda era voluntaria. Así como las personas llevaban su corderito voluntariamente, Yahshua, quien es el cordero, ya lo vimos hace 8 días en un tema, el cordero inmolado. Entonces, Yahshua se entregó voluntariamente. Van a buscar Juan 10, verso 11 después, ya en su casa lo leen. 10, 11. Lucas 23, 46. ¿Sí? Ahora, voy a hablar de la sepultura, pero un poquito antes les quiero compartir algo que es muy importante. Miren, cuando muere Yahshua, prácticamente, aunque muera a las 3 de la tarde, ahorita vamos a ver eso, la luna no estaba llena completa, sino hasta hoy, que es el primer Shabbat de Hamatzot. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Quiero llevarlos a Lucas 23, por favor. Eso es muy importante, es una enseñanza nueva. A ver, Lucas 23. Lucas 23, el verso 45. Y subrayenlo con amarillo y póngale un color rojo o el que gustes, azul, abajo. Ya tienen Lucas 23, 45, perfecto. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí te remite a Éxodo 26, habla sobre las 3 días de tinieblas. Bueno, pero aquí, a ver, el sol se oscureció. En el original, bueno, no el original hebreo, porque en hebreo no hay original de Lucas, sino griego, aparece la palabra ekleipo. Anótelo, ekleipo. ¿Qué quiere decir, por así decirlo, eclipse? Eso no aparece aquí en el español. Bueno, entonces, vamos a Marcos, por favor, a Marcos 15. Muy atentos todos, esa enseñanza es nueva. O a lo mejor ya en privado te di esa enseñanza, pero creo que la mayoría no. En el Marcos 15, verso 25, dice, era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, póngale ahí, no en tus apuntes, ponlo en la Biblia, si no se te olvida. 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Verso 33, cuando vino la hora sexta, ponle ahí 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, es decir, tinieblas
3 horas. 3 horas. Y a la hora novena, Yahshua clamó, ¿sí? Y a lo que vimos ayer, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Lama quiere decir ¿por qué? Bueno, entonces, a ver. Aquí claramente en el verso 33 vemos que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, 3 horas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Una tormenta de arena? No, no lo creo. Porque una tormenta de arena, aunque se ve así como en tinieblas, pero no es una oscuridad, como dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió? Un eclipse solar total que era imposible, pero no para el Eterno, que sucediera en ese momento. Porque para que haya un eclipse total solar se necesita hacer luna nueva, o sea, la luna negra. Y aquí no, porque ya estaba cerca de ser luna llena. No llena, pero sí ya le faltaba poquitito. Bueno, entonces quiero que abran su Biblia en el libro de Amós. Vamos para allá. Al libro de Amós. Búsquenlo. Si llegan antes, me esperan tantito. ¿Sí? Muy bien. Y busquen por favor el capítulo 8 y verso 9, mientras yo tomo un poco de agua. ¿Ya tienen Amós 8, 9? ¿Sí? Bueno, no voy a leer todo el contexto, pero dice ahí, acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, 12 del día, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Subrayo, yo lo tengo subrayado con un amarillo intenso. Claramente aquí Amós está profetizando, inspirado por el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, lo que acontecería cuando muriera Yahshua. Ahora, ¿qué es lo que sucedió realmente? Un ciclo lunar, pongan atención, un ciclo lunar completo. ¿Cómo pudo suceder? Por la mano de Yahweh. Recuerda que cuando se presenta con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el ángel le dice, tú y tu mujer Elizabeth tendrán un hijo. Pero eso es imposible. Y después sigue ahí, no estoy criticando al papá de Juan el Bautista, sigue ahí platicando hasta que le dice, por no haber creído en mis palabras, no estoy diciendo que si no crees en mis palabras, no, pero es que antes no había mes 13. Y ahí empezó todo. El desfase del calendario. Es que fue un caos. Cuando venga Yahshua Mashiach por segunda vez, él ha venido muchas veces. Él está aquí y allá. Va a ser un cataclismo, hermanos. Entonces, él muere y sucede esto que le estoy platicando. Un ciclo lunar completo. Ya hemos estudiado, si ustedes ven el tema de la restauración del calendario hebreo, ya explico que el rey Salomón recibía una donación de cada gobernador que tenía. Recibía 12 donaciones porque eran 12 gobernadores. No había mes 13. Eso ya lo estudiamos hace tiempo, en el 2016. También en Apocalipsis marca que la Nueva Jerusalén, aunque ya no va a haber tiempo, es un decir, pero tendrá 12 frutos el árbol, uno por mes. Entonces, ¿de dónde salió el mes 13? De aquí, prácticamente seguro. Es una enseñanza que yo quería compartirles el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver, póngale un subtítulo, Sepultura de Yahshua HaMashiach. Es que él cumplió todas las profecías. Es imposible que una persona dijera, bueno, yo voy a decir que soy el Mesías
y voy a cumplir todas las profecías. Imposible de los imposibles. Vamos a Juan 19, versos 31 y 32. Perfecto. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, no era Pesaj, era la preparación para Pesaj, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, como lo festejamos ayer. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 32, perdón. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Anoten estas citas que van a estudiar ustedes en casa. Deuteronomio 21, versos 22 y 23. Gálatas 3, 13. Vamos a leer en 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Quiere decir que Yahshua dio hasta la última gota de su sangre, por salió agua. Entonces yo ya he dicho en el tema de Pesa que yo, como médico, fue entre el séptimo y el octavo espacio intercostal que metió el soldado de la lanza, de abajo hacia arriba, y lo que hizo es romper el pericardio, el corazón, por así decirlo. Y entonces salió agua. Bueno, eso ya está explicado. Si quieren, vean, hay tiempo ahorita que es Shabbat, no se puede trabajar. Vamos a leer del verso 35 al 37. Estamos en Juan 19. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Está hablando Juan. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y ahí tienes las citas anotadas, pero si quieres en la Biblia, pero yo te doy estas citas, ¿sí? O sea, Juan aquí está diciendo, yo fui testigo presencial. Juan 13, verso 23. Capítulo 20, verso 31 de Juan. Capítulo 21, verso 20 al 24. Éxodo 12, verso 46. Números 9, verso 12. Salmo 34, verso 20. Zacarías 12, 10. Y mirarán al que traspasaron. Y en Apocalipsis 1, 7. Y está lo mismo. Vamos a leer del verso 38 y 39. Después de todo esto, Joseph de Arimatea, que era discípulo de Yahshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yahshua. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yahshua. ¿Podemos bajarle un poquito al frío? 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yahshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, atención, como 100 libras. Ahora, mucha atención. José de Arimatea era rico. Anoten esta cita. Mateo 27, versos 57. ¿Qué esperaba José de Arimatea? Esperaba el reino de Yahweh. Marcos 15, verso 43, lo van a leer en casita. Arimatea era un pueblecito que quedaba a 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y aunque era miembro del Sanedrín, José de Arimatea no estuvo de acuerdo con lo que se hizo.
igual que Nicodemo. Busquen Lucas 23, ya en su casa, con calma, versos 50 y 51. Ahora, los romanos dejaban los cuerpos de los sacrificados, de los crucificados, perdón, para ser comidos por los animales, depredadores. Bueno, eso ya lo vimos aquí en el 31, que bajan a Yahshua, ¿verdad? Entonces lo bajan, y a los demás los dejaban para que fueran muertos por los animales de rapiña, las aves de rapiña. Pongan atención, José de Arimatea y Nicodemo, que habían sido discípulos secretos, como dice la Biblia, de Yahshua, ahora ya se manifestaron públicamente que eran seguidores de Yahshua. Y hablando de las especies, etc., no era un embalsamar, ahorita lo vamos a ver, era preparar el cuerpo para la sepultura nada más. Se necesitaban 45 kilogramos de especies para preparar un cuerpo de un adulto para la sepultura. Eso fue lo que compraron para preparar el cuerpo de Yahshua. No lo embalsamaron, ahorita vamos a ver. Entonces, a ver, vamos a leer del verso 40, ¿sí? Vamos a leer el verso 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Yahshua y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, no lo embalsamaron, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de Pesaj, de los Yehudim, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yahshua. Entonces a mí lo que me llama mucho la atención, porque él es único, no lo sepultaron en un cementerio, él tuvo un sepulcro exclusivo, nuevo. Porque su cuerpo no se... Esto es impresionante lo que voy a decir. Pero primero anoten estas citas. Mateo 27, versos 59 y el 60. El 59 ya se los había dicho, pero el 60. Isaías 53, verso 9. 1 Corintios 15, 4. Entonces la Biblia nos dice claramente que él no vio corrupción. Cuando cualquier persona de la tierra muere, de inmediato empieza la descomposición del cuerpo. Yahshua no. Empieza la descomposición del cuerpo, de inmediato la persona empieza a inflarse, se empieza a dematizar, hinchar, se dematiza o se hincha pues el vientre, hasta que revientan las vísceras, etcétera, etcétera. No, a Yahshua no le pasó eso. No. Recuerda, él no vio corrupción. Esto fue, por así decirlo, la culminación de su sufrimiento y, atención, de la humillación que sufrió. Ahora, mucha atención también. Lo que hicieron por Yahshua, el cuerpo de Yahshua, José de Arimatea y Nicodemo, lo hicieron con mucho respeto. Fue muy costoso para ellos, pero José de Arimatea era rico, y también peligroso. Entonces lo hicieron con respeto, fue costoso y peligroso. Y otra cosa que me llama mucho la atención, sin ninguna ganancia para ellos. Eso es precioso. Pueden anotar esta cita, la estudian en casita. 1 Corintios 15, 58.
Y mañana, como es Bikurim, gracias al Eterno todo se fue cuadrando bien. En Bikurim, Yahshua resucitó. Mañana vamos a hablar del sepulcro vacío. Es también impresionante hablar de todo ello, ¿verdad? Porque es la culminación de todo ya, la resurrección de Yahshua. Pero eso lo vamos a ver mañana. Ahora, estamos en el primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, en Deuteronomio 16, verso 4, está la orden de Yahweh, el mandamiento, de guardar esta fiesta. También está en Levítico 23, versos 6 al 8, en Deuteronomio 16, 8. ¿Pero qué representa la fiesta de ayer, Pesaj, y esta? Bueno, Pesaj representa la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la fiesta de los panes sin levadura que iniciamos hoy representa salir del mundo, o sea, la salida de Egipto, de nuestros antecesores. Representa la separación de la tierra de Egipto, o sea, el mundo del pecado, a través del Tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. En Primera de Corintios 10, verso 1 y 2, dice que todos fueron bautizados en el mar. O sea, les contó como Tevilá el pasar por el mar rojo. ¿Por qué no comemos levadura? Porque lo manda el Eterno en las citas que ya les di ahorita. Y la levadura es sinónimo de pecado. Gálatas, lo van a buscar en casa, 5:9. Ahora, otra cosa que he ministrado en fiestas anteriores. Yahshua fue el grano de trigo que fue enterrado, a la redundancia, en la tierra para dar fruto. Juan 12, verso 23 y verso 24, lo van a estudiar, ¿sí? Ahora, en el aspecto siempre dicho profético, mesiánico, una vez que una persona quiere voluntariamente someterse al señorío de Yahshua HaMashiach, espiritualmente experimenta esto. Número 1, Pesaj, muerte a los pecados. 2, debe de huir de Egipto sin levadura, no va a cargar sus pecados, ¿verdad? 3, así la persona da sus primeros frutos, como vamos a ver mañana. Frutos dignos de arrepentimiento y aparte otros frutos. 4, la persona entonces ya está lista para recibir el Ruach HaKodesh, porque la próxima fiesta será la fiesta de Shavuot, y de eso vamos a hablar mañana. Ayer estudiamos esta cita, pero anote la 1 de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. Rav Shaul, Pablo, el apóstol, enseñaba esta fiesta. Entonces un poco de levadura, dice la Biblia, te echa a perder. Un poco de pecado, un poco de permisito que te des, te puede echar a perder, no lo hagas. Bueno, entonces anoten Lucas 12, verso 1, la levadura como símbolo de hipocresía, dice Yahshua. Y anoten Marcos 8:15. Entonces, no permitir ni siquiera un poco de levadura espiritual, o sea, de pecado, porque te echas a perder todo. Yo no quiero echarme a perder, yo voy camino al cielo, tú también, eso. Entonces, las fiestas que los cristianos las desprecian, porque desprecian la Torah, no saben que las fiestas tienen todos los códigos bíblicos de lo que aconteció en nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, que es la Torah viviente, lo que aconteció a Israel
y lo que debe acontecer a cada creyente Kadosh de Yahshua. Hay 5 temas, o creo que son más, no recuerdo, titulados Desierto. Desierto 1, 2, 3, los pueden encontrar en este mismo canal. ¿O a poco no pasamos nosotros desierto? Claro que sí. Vean esos videos tan impresionantes. La Kabod es para Yahweh. Entonces sucedió en Yahshua, a Israel, y debe suceder en cada creyente. Hoy es Shabbatón, por así decirlo. O sea, es un gran Shabbat. No se puede trabajar. De aquí mañana hasta la puesta del sol. Ya el día 16 de Aviv, que empieza mañana al ponerse el sol, cuando yo ya presente la gavilla de cebada, una vez que ya terminemos de presentar la gavilla y el sidur, entonces ya se puede trabajar. Pero todavía no se puede comer levadura. Los panes y levadura continúan. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a Lucas 13. Esto es para recordar y también por amor a los nuevecitos. Aleluya. Lucas 13. Sacúdete todo lo romano y todo lo griego y todo lo que tengas. Hay que aprender la Biblia desde el punto de vista hebreo. ¿De acuerdo? Bueno. Lucas 13, verso 10. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en Shabbat. Y ahí sigue narrando que había una mujer enferma, etcétera, etcétera, que la mujer se refiere a Israel. Bueno, luego vamos al verso 30. Y aquí, bueno, perdón, el 31. Aquel mismo día, o sea en Shabbat, no ha cambiado de día, aquel mismo día llegaron unos fariseos, los hipócritas, diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. 32. Y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces hablando en Shabbat, hoy, Shabbat, después Reshon, domingo, y al tercer día, lunes, martes, miércoles, termino mi obra. Entonces él fue crucificado un día miércoles. No sabemos en el calendario gregoriano qué día sería, ¿no? Sin embargo, él resucita en Shabbat, a ver, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, sábado, para decir, que Shabbat no significa sábado, porque sábado viene de Saturno y Shabbat significa descanso. ¿Sí? Por eso es día de reposo, Shabbat. Bueno, entonces ahí tienes los 3 días, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿De acuerdo? Entonces, no es que murió el viernes y resucita el domingo, es una mentira de satánica. Viernes, sábado y domingo, ¿dónde está el tercer día? Todas esas ideas son paganas y demás. Yahshua entró en Shabbat, el 10 de Aviv. ¿Sí? Durante 4 días lo probaron. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ahí tienen los 4 días de que lo probaron. Tenían que probar al Cordero. Eso está en Éxodo 12, verso 1 en adelante. Entonces nada de domingo de Ramos. Por eso te digo, te tienes que quitar todos los nuevecitos, todos los romanos, todo lo que te enseñaron en la iglesia tradicional, en la cristiana de no sé qué denominación, te lo tienes que quitar. Ahora, vamos a ver el estudio del verso 20, ahí en Lucas 13, 20 y 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Elohim? Aquí está hablando del reino, no de pecado. 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Aquí no está hablando de que sí, había pecado en el mundo, igual ahora y ahora peor.
Aquí se refiere a crecimiento, o sea, la levadura esponja, que no estamos comiendo levadura en estos días. Pero es el ejemplo que el reino se expandiría. Y entonces, en este caso, tenemos que ser expansores del reino de los cielos. Tú y yo, ahorita yo estoy siendo, con la administración de hoy y de los días anteriores, Elementos de una empresa de la vida y más, expander, a eso se refiere. Aquí no está hablando de la levadura como pecado. Hago la aclaración, sí, porque están entrando muchos nuevecitos. ¿De acuerdo? Y termino con eso porque no quiero, quiero que revisen esos temas de Pesach, el primer Shabbat de Hamatzot, donde explico más cosas. Pero termino con esto. Para producir harina fina, se debe moler el trigo. Y hay varias citas que explico, aquí las tengo anotadas, pero vean mejor el video. Entonces, ¿a qué se refiere eso de moler? Bueno, son las pruebas y tribulaciones que pasó nuestro gran Señor Yahshua, y que para nosotros, para tomar forma, por así decirlo, pero gracias a Él, a Yahshua, tenemos que ser molidos. Pasamos muchas pruebas. A pesar de que estamos ya grandes y con barba blanca, seguimos pasando muchas tribulaciones. Pero ¿eso qué produce? Paciencia. Entonces los dones del Ruach HaKodesh nos llenan aún más, el bendito Ruach HaKodesh Yahshua, y podemos dar más fruto. Hasta aquí la administración. Me voy a poner de pie.